buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos con alguien muy especial, Sebastián García, quien nos va a hablar acerca de todo lo relacionado con el tema de impuestos. Para muchos, este es un tema que tiene es de tabú, a veces es complicado, la gente no lo entiende. Entonces la idea, Sebas, es que hoy hablemos como para dummies, lo más básico, los términos más básicos para que absolutamente todas las personas, sin importar el grado de conocimiento que tengan sobre este tema, pues lo puedan como comprender más a profundidad. Entonces, si quieres, comencemos contándonos un poco quién eres tú, qué hace la compañía en la que trabajas. Claro que sí, Verónica. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Sebastián García. Yo trabajo para Wines Accounting. Nosotros somos una firma de contadores que tenemos oficinas en las principales ciudades de Australia. Tenemos oficinas en Brisbane, en Sydney, en Melbourne y en Adelaide. Y básicamente no somos nosotros, somos agentes de impuestos, ASIC agents, somos un CPA practice también. Entonces estamos disponibles para ayudar en este caso, los estudiantes con sus temas de superannuation, reembolsos de superannuation, tax return, y ya para los que de pronto quieran emprender, que de pronto no es el tema de esta conversación, también si necesitan servicios contables, bookkeeping, nosotros también les podemos ayudar con esos servicios. Ok, maravilloso. Bueno, Sebastián, cuéntanos un poco, comenzamos desde lo básico. Cuéntanos qué es el TFN o Tax File Number. Bueno, el Tax File Number es un número de 9 dígitos, único de por vida, que identifica una persona ante la oficina de impuestos. Eso es el Tax File Number. Ok, y cuéntanos adicionalmente esto, ¿para qué se utiliza? Okay, ¿qué es eso? ¿Para qué los estudiantes lo necesitan? Básicamente es el número de identificación, lo van a necesitar para poder trabajar en Australia, básicamente. Cada vez que empiecen un trabajo como empleado, van a tener que notificarle de ese número de identificación a su empleador, y básicamente todo lo que tiene que ver con impuestos se refiere a ese número. Es el número que los identifica o que identifica un individuo o a una empresa también, porque también, por ejemplo, si no es un individuo, si no es un partnership o una compañía o un trust, también va a tener un número de identificación, va a tener un tax file number. Pero en el caso específico de individuos, es el número que identifica a esa persona ante la oficina de impuestos. Ok, y ahora hablemos del famoso ABN. Entonces el ABN viene de Australian Business Number. Entonces es un número de negocio en Australia. Entonces es un número que se le asigna a un negocio en Australia. Ahí vamos otra vez al tema de la estructura con la cual se lleva ese negocio. La mayoría de estudiantes que vienen a Australia y emprenden operan como sole traders, que es una empresa unipersonal, pero también hay otras estructuras mediante las cuales se puede operar aquí en Australia, como un partnership, como una compañía, como un trust. Entonces, básicamente ese es el número que identifica a un negocio en Australia. Ok, y para muchos a veces es confuso esa diferencia entre TFN y ABN. ¿Cuál sería la principal diferencia, así muy claro, para que los estudiantes lo puedan entender, o las diferentes personas que estén viendo este video? Claro, lo que pasa es que coloquialmente se dice que uno trabaja por Tax File Number cuando trabaja como empleado, cuando uno es un empleado de una empresa, y que trabaja con ABN si uno es un contratista o es un empleado por cuenta propia. ¿Ok? Básicamente eso. Pero el Tax File Number es un número que identifica a esa persona ante la oficina de impuestos, y que independientemente, supongamos que trabajaron todo como contratistas con ABN y van a presentar su declaración de impuesto, igual necesitan tener conocimiento de su número, de su Tax File Number, para poder presentar la declaración de impuestos. Pero más que todo por eso, porque coloquialmente se dice que, bueno, yo trabajo por Tax File Number cuando trabajo como empleado, cuando mi empleado me está pagando un salario, me está haciendo una retención de impuestos, y se dice yo trabajo con ABN cuando yo tengo que preparar mis facturas y enviárselas a la empresa para la cual estoy trabajando para que me haga el pago correspondiente. Ok, Sebastián, a veces los estudiantes o las diferentes personas que vienen acá a la agencia nos dicen: necesito hacer mi Tax File Number, pero también mi ABN o ABN. Todas las personas que hagan Tax File Number tienen que hacer ABN, porque la gente tiene muy presente ese concepto, tengo que hacer los dos.
Entonces, ¿tú qué les podrías decir frente a eso? ¿Te refieres al tema de aplicar? O sea, cuando llegan a Australia. Aplicar la aplicación, sí. O sea, el número que es esencial si la persona va a trabajar aquí en Australia es tener el Tax File Number. Ya el ABN es si quiere trabajar por cuenta propia o operar su propio negocio aquí en Australia. O sea, no es necesario que apliquen por un ABN. E igual es importante también que se entienda que hay unos requisitos que a veces se pasan por alto al momento de aplicar por un ABN. Cuando las personas aplican por un ABN, hay un cuestionario que va a determinar si esa persona es elegible para tener un ABN o no, y es básicamente tener la intención de llevar a cabo una actividad con el objetivo de tener un profit y no simplemente muchas veces, por ejemplo, piden ABN para hacer pagos que deberían estar siendo pagados como empleados, ¿me entiendes? Pero básicamente, para resumir, no es necesario sí o sí aplicar por un ABN. El ABN solo es necesario si vas a trabajar como contratista o si vas a operar un negocio en Australia. Ok, otra pregunta muy frecuente. Generalmente, para los estudiantes o para, no sé, Work and Holiday, las diferentes visas que vienen acá, ¿qué tipos de trabajo generalmente requieren sacar ABN? Bueno, mira, ese es un tema que, a ver, generalmente cuando o tú vas a necesitar tu ABN si tú vas a trabajar como contratista, que básicamente la diferencia principal es, o sea, cuando a ti te pagan por la hora, o por una hora trabajada, generalmente eres un empleado y te deberían estar pagando como empleado, te deberían dar tu pay slip y debería, obviamente en esos casos, también dependiendo de la industria donde tú estás trabajando, seguir las regulaciones de Fair Work en términos de salario mínimo, y también obviamente si hay una industria específica, generalmente está el salario mínimo aquí en Australia, pero por cada industria vas a tener un award, que es básicamente el documento que estipula las condiciones de pago para esa ocupación específica, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a las horas en las cuales se trabaja, el overtime, penalty rates, los allowances, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, y ahí es donde de pronto quedó un poquito incompleto lo que estaba explicando anteriormente, muchas personas, obviamente teniendo en cuenta que la persona o el estudiante recién llega a Australia, que no tiene conocimiento de toda esta información que te estoy dando, le dice, bueno, yo te contrato, pero te pago con ABN. Y se omiten todos estos otros pagos extra, que como pagos de superannuation también, que le deberían estar haciendo la persona si efectivamente le estuvieran pagando como corresponde, ¿sí? Ahora bien, en Australia una persona cuando necesita un ABN, o sea, está hablando de alguien que de pronto vaya a trabajar como contratista para una empresa grande, obviamente para contratos donde se está pagando por llegar a un objetivo específico, no le está pagando la persona por la hora, sino simplemente, y yo siempre doy este ejemplo de pronto a los clientes para que entiendan un poquito mejor cómo funciona. En el caso, por ejemplo, de un pintor, o sea, si tú contratas a un pintor y le dices, bueno, te va a pagar $35 la hora porque me pintes esta pared y al mismo tiempo le das las herramientas de trabajo, le das los materiales, en ese caso está correcto que se le pague a esa persona como empleado. Ahora bien, si tú le dices, mira, te voy a pagar, no sé, $3,000 porque me pague esta pared, me pinte esta pared independientemente del tiempo que se demore, donde la persona va a tener que tener sus propios materiales, llevar sus propios materiales, y donde va también que asumir en el caso de que haya algún defecto o se cometa algún error la responsabilidad. En ese caso es cuando es correcto ser contratista, ¿me entiendes? Más que todo, okay, cuando pagas por la hora eres empleado, cuando pagan por obtener un objetivo eres un contratista genuino. Pero al mismo tiempo, para estudiantes es muy común que, a pesar de que trabajen con ABN, le están pagando también por la hora, lo cual generalmente no es la manera correcta de hacerlo. Ok, entiendo, listo, perfecto. Ahora bien, cuéntanos un poquito acerca de la famosa declaración de impuestos, porque vamos por partes, ¿no? Entonces, primero que es ABN, después que es Tax File Number, y ahora la declaración de impuestos. Entonces, cuéntanos qué es la declaración de impuestos y por qué estos conceptos de ABN y TFN son importantes para la declaración de impuestos. Claro, ahí lo primero es que muchas personas se confunden entonces con la palabra tax return, ¿sí? Entonces asumen que un tax return es
siempre un reembolso de impuestos, ¿ok? Y asumen que ahorita que se termina el año fiscal, van a presentar su tax return y automáticamente van a recibir dinero. O sea, a ti te reembolsan dinero cuando el total de impuestos que te han retenido durante el año fiscal es mayor al total de impuestos que efectivamente tienes que pagar, ¿ok? Entonces, el año fiscal en Australia empieza el 1 de julio de un año y termina el 30 de julio del otro año. Entonces, y obviamente la razón por la cual estamos haciendo esta charla es porque el año fiscal está a punto de terminar y va a ser momento para que todos ustedes presenten la declaración de impuestos, donde van a tener que reportar los ingresos que recibieron desde el 1 de julio del 2023 hasta el 30 de junio de este año, ¿ok? Entonces, esa es la obligación que ustedes tienen por ley. Ahora bien, si durante este año fiscal no recibieron ningún ingreso, de pronto para los que recién llegaron, que están viendo este video, y que no hayan aplicado solo hayan aplicado por su tax file number y no tengan un ABN activo, en ese caso, solo deben presentar un non-lodgement advice. Es un reporte electrónico donde se le informa a la oficina de impuestos que no tuvieron ningún ingreso. Ahora bien, si tuvieron ingresos como empleados o con ABN en este caso, tienen que presentar la declaración de impuesto completa donde tienen que reportar los ingresos correspondientes. Si operaron como sole traders, que es lo que se llama una empresa unipersonal, no es necesario que presenten una declaración de impuesto aparte, sino en la misma declaración de impuesto individual hay una sección específica donde se pueden reportar esos ingresos de business, ¿ok? Ya si operaron bajo alguna otra estructura como un partnership, una compañía o un trust, van a tener que presentar una declaración por esa estructura y luego la distribución que les corresponda o el dividendo que les hayan pagado si operaron como una compañía, lo van a tener que reportar en su declaración de impuesto individual. Pero básicamente es esa obligación por ley que tienen para reportar los ingresos de un año fiscal en específico y que obviamente ya casi va a ser tiempo que presenten la declaración para el año fiscal 2024. Ok, entonces de acuerdo con eso, porque también causa un poco de confusión para los estudiantes o diferentes tipos de visa, todas las personas tienen que declarar impuestos. Claro, todas las personas que tengan su tax file number, independientemente de que hayan recibido ingresos o no, tienen que presentar una declaración de impuesto. Muchas personas que asumen dicen, no, yo no recibí ningún ingreso, no tengo que presentar declaración de impuestos, me parece incorrecto. Repito, si recién llegaron, de pronto solo tienen su tax file number, no aplicaron por un ABN, tienen que presentar una declaración, un non-lodgement advice. Si ya aplicaron por su ABN y no recibieron ningún ingreso ni como empleados ni como business, tienen que presentar la declaración de impuestos en cero. Y si ya recibieron ingresos, pues reportar los ingresos correspondientes y dependiendo de los ingresos que hayan tenido, van a tener que pagar impuestos o no. Y dependiendo de si les retuvieron más impuestos de los que efectivamente tienen que pagar, pues les van a recibir un reembolso o no, o van a tener que pagar impuestos al final del año fiscal. Ok, Sebas, una pregunta. Todas las visas, porque ahorita es muy común, visa de estudiante, visa COVID, work and holiday, visa de patrocinio, ¿todas las visas pagan lo mismo de impuestos? No. Y bridging visa también es otra que es muy común. Claro, ahí el concepto más importante es primero determinar si la persona es residente para impuestos en Australia. Entonces el concepto de residencia para impuestos es diferente del concepto de residencia para migración, ¿okay? Entonces si la persona va a estar físicamente o ya estuvo más de 183 días durante un año fiscal, va a ser considerado residente para impuestos. En ese caso, generalmente, porque hay excepciones para Working Holiday Visa específicamente, ahora ya te voy a explicar cómo funciona, pero si tuvieron, si son residentes para impuestos, en ese caso van a tener los primeros $18,200 de ingresos libres de impuesto, luego de $18,200 a $45,000 van a tener que pagar el 19% de impuesto, de $45,000 a $120,000 van a pagar el 32.5% de impuesto, luego por cada dólar que ganen entre 120 y 180, 37% de impuesto, y por cada dólar que ganen encima de $180,000 van a pagar el 45%, excluyendo el Medicare. Ahora bien, con Working Holiday Visa, si la persona no es de un NDA country, que ahorita les explico un poquito de qué trata eso, van a tener que pagar el 15% de impuestos desde el primer dólar de ingreso hasta $45,000. O sea, no van a tener los primeros $18,200 libres de impuesto,
ni van a pagar el 19% de impuesto de 18.200 a 45.000. ¿Cómo es el tema del NDA Country? NDA Country es una lista de países que tienen acuerdos de tributación con Australia. En 2017 cambiaron antes una persona que tenía Working Holiday Visa pagaba los mismos impuestos que pagaba una persona que fuera residente para impuestos. Pero en el año 2017 la Oficina de Impuestos decidió hacer un cambio y cobrar unas tasas de impuestos diferentes a los Working Holiday Visa Makers. Pero entonces hubo una demanda de una backpacker del Reino Unido asesorada por unos abogados contra los Australian Taxation Office y esa persona ganó esa demanda. Y básicamente el argumento era que no podían tratar de manera discriminatoria a ciudadanos de países que tuvieran ese acuerdo de tributación con Australia. Entonces, para ciudadanos de habla hispana, básicamente el único país que se benefició de ese ruling, de ese court case, fue Chile. ¿Okay? Entonces, los chilenos que tengan Working Holiday Visa, a pesar de que tienen Working Holiday Visa, sí pueden probar que son residentes para impuestos, que básicamente en ese caso no refiere solo a estar los 183 días en Australia, sino a haber vivido siempre en la misma región, o sea, no haber tenido el comportamiento típico de una persona de Working Holiday, que tenga un Working Holiday, que es estar en una ciudad, no sé, un mes, luego irse para otra ciudad, luego, sino que estuvieron residiendo siempre en la misma área. En ese caso, la Oficina de Impuestos los va a considerar como residentes para impuestos y les va a aplicar las tasas de impuesto de residentes y no de Working Holiday Visa. Es un poquito tricky, de pronto son varias variables que tener en cuenta, pero para resumir con el tema, hay dos maneras como pueden taxar a la persona: como residente para propósitos de impuesto, como Working Holiday, y con las COVID visas o las Bridging visas se aplica la regla de la visa que se tuvo inmediatamente anterior. Entonces, si la persona tiene Working Holiday Visa y luego pasa una COVID visa, le siguen aplicando las tasas de Working Holiday. ¿Listo? Y lo mismo si sale Bridging Visa para pasar a una Student Visa, sigue aplicando las tasas de la visa anterior, y ya cuando cambia a Student Visa, pues le aplican desde Student Visa, que sería la alternativa. Y si una persona tuvo, por ejemplo, COVID Visa y volvió a aplicar a otra COVID Visa, ¿ahí cuál se le aplicaría? Lo mismo, lo del anterior. Si anterior de todas las COVID Visa era Working Holiday, entonces Working Holiday. ¿Listo? Pero entonces ahí con el Working Holiday tienen que ver si la persona es de un NDA country, que eso se puede encontrar, o sea, no me sé la lista de memoria, pero NDA country son, por ejemplo, UK, Israel, Noruega, Chile, es el único de habla hispana. El otro es, creo que Noruega, es una lista como de 8 países. Ok, perfecto. Sebas, una pregunta que yo creo que mucha gente, ¿qué es mejor, trabajar por ABN o por TFN? Es lo mismo, en últimas refiere primero, bueno, cuando tú trabajas como empleado con tax file number, que es como se dice coloquialmente, o sea, tú vas a recibir tu salario después de impuestos. Tu empleador por ley está obligado a hacerte una retención de impuestos, lo cual va a evitar, si de pronto no eres muy organizado con el dinero, a que te gastes el dinero que no te corresponde, que es lo que puede pasar si trabajas con tu ABN, que tú vas a recibir el monto total del dinero y tú tienes que entender cómo funcionan el sistema de impuestos en Australia y hacer las provisiones de impuestos correspondientes, que ahí es donde está el problema. ¿Sí? El problema está en que entender cuánto vale tu hora de trabajo, que es ahí donde tienes que comparar, bueno, manzanas con manzanas. O sea, si vas a trabajar en limpieza con ABN y te están pagando 30 la hora, ejemplo, 30 la hora, seguramente vas a estar mejor si trabajas como empleada en limpieza, porque ahí ya te va a cobijar el labor de limpieza, donde van a haber los penalty rates, donde va a haber un salario mínimo. La verdad no tengo presente exactamente, pero creo que para limpieza son los 29.04, que es el rate casual en este momento, pero al mismo tiempo te van a pagar superannuation, entonces que es un 11%. Eso que te estoy diciendo es hasta el último día de este año fiscal, porque para el año fiscal próximo las tasas de impuesto van a cambiar, también el monto obligatorio de contribuciones a superannuation va a cambiar, va a pasar del 11% al 11.5%, pero entonces, ¿qué pasa? Ya sumando el dinero o los montos que van a ser a favor tuyo en este caso, estamos hablando de $29.04 por hora, más el 11% de esos $29.04, que redondeémoslo en $3,
ya van a ser casi $32 que van a favor tuyo. Entonces, si te están pagando $30 con ABN, te están pagando menos de lo que te corresponde. Y ahí es donde va el punto de si conviene más trabajar con ABN o trabajar con Tax File Number. Es donde efectivamente te estén pagando lo que corresponde y al mismo tiempo que valga la pena también la carga administrativa extra que vas a tener que llevar al trabajar con tu ABN, porque con ABN tienes que llevar tu contabilidad para luego al final del año que te va a presentar la declaración de impuesto correspondiente. Obviamente, si estás ganando más de $75,000 durante el año calendario, pues vas a tener que registrarte para GST. Entonces eso va a implicar que tengas que hacer, aparte de tu declaración de impuesto, reportes trimestrales de GST, de los Business Activity Statement, que también si lo vas a hacer con un contador te va a costar plata extra. Entonces ahí es donde vas a tener que comparar. O sea, no es un cálculo tan sencillo, pero obviamente que hay que hacerlo, donde vas a tener que comparar, donde trabajar como empleado, recibir tu salario y despreocuparte, o trabajar como contratista y tener que obviamente asumir toda esa otra carga administrativa y cuánto tiempo va a implicar eso, y si tienes que pagar software contables, etcétera, etcétera. Son varias variables que hay que considerar para determinar si por en un escenario o en el otro. Ya que me estás hablando de superannuation, ¿qué es la superannuation? Porque a veces la gente no sabe qué es la superannuation y para qué sirve y por qué es tan importante. Y he visto en muchos casos que llegan y tienen varias superannuation, porque entonces los empleadores no sé cuál es mi superannuation y el empleador me asignó una, después me asignó otra. Entonces, ¿qué es eso? ¿Y cómo funciona el tema de la superannuation, mejor dicho? El superannuation son las pensiones, el sistema de pensiones en Australia. ¿Okay? Entonces, aquí en Australia, el sistema de pensiones los fondos de pensiones son fondos de pensiones privados y tú tienes la capacidad o el derecho de escoger en qué fondo quieres que te paguen el dinero. Ahora bien, cuando empiezas un trabajo como empleado, y también hay escenarios donde, a pesar de que no seas empleado, que seas un contratista, para propósitos de superannuation vas a ser empleado. Generalmente, si te están pagando por el labor, también la empresa por la que te está contratando está obligada a pagarte superannuation. Es importante también que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se empieza ese trabajo, hay que, aparte de llenar el Tax File Number Declaration Form, hay que notificarle al empleador dónde quieres que te paguen el superannuation, y básicamente eso se hace a través de un formulario que se llama un Superannuation Choice Form. En ese formulario vas a tener 3 opciones. La opción número 1 es darle la potestad al empleador que te abra una cuenta en el fondo que ellos quieran y que te depositen el dinero en esa cuenta. La segunda opción, darle la información de la cuenta que tú ya tienes abierta. Y la tercera, que te depositen el dinero en un Self-Managed Super Fund, que es casi que nunca ocurre con estudiantes, que es básicamente, aquí el gobierno de Australia te da la opción también de tener tu propio fondo de superannuation y administrar ese dinero siguiendo ciertas reglas, ¿okay? Pero generalmente no es una opción viable para un estudiante internacional porque los gastos de mantener esa operación son bastante elevados en comparación con el dinero que de pronto pueden llegar a acumular mientras que están aquí en Australia. Ahora bien, entonces tú tienes la opción de darle la opción de notificarle a tu empleador en qué fondo quieres que te deposite el dinero, o decirle que te abra un fondo en el fondo que ellos quieren. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona llega a Australia, no entiende cómo funciona el tema del superannuation y simplemente le da la potestad al empleador de que abra una cuenta. Entonces pasa un primer trabajo, luego el segundo trabajo, tercero, cuarto, quinto, y en cada fondo, en cada empleado, en cada trabajo le abren una cuenta diferente, lo cual es innecesario. Y esas personas que tienen más de una cuenta, lo que deben hacer es primero escoger con qué fondos se van a quedar y luego solicitar la unificación de los fondos en una sola cuenta. ¿Por qué? Porque cada fondo les va a cobrar unas cuotas de manejo, unas cuotas administrativas, a veces seguros de vida, y eso va a afectar el balance final de ese fondo. Ok, listo, perfecto. Y eso es fundamental porque eso pasa mucho. Claro. Comienzas a tener varios superannuation porque no entienden o no entendemos qué es y cuál es la repercusión de no tener uno solo o tener los datos de nuestro superannuation, básicamente. Exactamente, sí, pasa muy seguido. La manera más sencilla de hacer esta unificación es a través de MyGov, conectando su perfil con el
la Australian Taxation Office, con el ATO, y ahí debajo de Superannuation hay una opción para consolidar las cuentas. Importante, si van a hacer esa unificación, antes de hacer la unificación, que se aseguren de confirmar su información personal con cada uno de los fondos de Superannuation, que los nombres, apellidos estén completos. ¿Por qué? Porque si solicitan la consolidación en una sola cuenta, supongamos que van a consolidar todo el dinero en Hotplus, que es un fondo de Superannuation, pero luego tienes una cuenta en Australian Super, que es otro fondo, y otro fondo que se llama Australian Retirement Trust, y de pronto en Australian Super falta un apellido. Entonces, cuando se haga la unificación, no se va a poder hacer porque aquí la información no hace match, ¿me entiendes? Entonces es importante primero que se haga la actualización de datos con el fondo para luego solicitar que se unifique o que se consolide el balance en una sola cuenta. Sí, claro, eso es totalmente cierto. De hecho, te cuento como a nivel también personal, a mí me pasó cuando me hicieron o cuando me ayudaron a crear el Superannuation, pusieron mi fecha de cumpleaños mal. Y cuando uno va a mirar, porque uno puede también descargar la aplicación para saber cuánto es el Superannuation que uno tiene, después no te deja ingresar porque tienes las fechas mal. Entonces sí es súper importante como poder corroborar la información que uno tiene. Claro, porque eso a la final es dinero. Si la persona decide regresarse a su país de origen, le van a devolver el Superannuation, ¿verdad? Sí, no le van a devolver el 100%, le pueden devolver el 65% o el 35%. 65% para todas las personas que hayan tenido una visa temporal que no sea Working Holiday Visa. Con Working Holiday Visa te devuelven solo el 35%, ¿ok? Pero para poder aplicar por ese dinero tiene que estar la persona fuera de Australia y la visa tiene que estar expirada o cancelada. O sea, no pueden tener una visa vigente, ni siquiera visa de turista, porque hay personas que se van, supongamos que se les va a acabar la visa de estudiante, pero quieren de pronto hacer un viajecito al final de la estadía aquí en Australia y aplican luego para una visa de turista. Entonces, las condiciones para aplicar por ese reembolso, que se llama un DAS, un Departing Australia Superannuation Payment, es que la persona esté fuera de Australia y la visa esté expirada o cancelada, y te devuelven el 65% o el 35% si tuviste Working Holiday Visa. Listo, Sebas. Bueno, hablemos ahora un poquito como más de ABN y TFN, porque esos son de los temas que más les interesa a las personas. Entonces tú nos comentabas, y es uno de los temas más comunes dentro de los estudiantes o personas que vienen acá a la agencia, nos dicen, entonces si yo tengo menos de 18,200, como nos comentabas, ¿me van a devolver siempre los impuestos? Si he trabajado por Tax File Number. Claro, o sea, si tus ingresos totales, que es también importante que aclaremos, porque es también bastante, es algo que ocurre bastante seguido, que las personas asumen que es una declaración con Tax File Number y otra con ABN, y entonces que si me gané 18,200 como empleado y por este lado no va a pagar impuestos, y si me gané otros 18,200 o menos con ABN tampoco voy a tener que pagar impuestos, ¿no? En tu declaración de impuestos tú reportas tu accessable income. ¿Qué es accessable income? Salarios, intereses que hayas ganado en tu cuenta bancaria, dividendos que hayas recibido por acciones que hayas comprado aquí en Australia, distribuciones de partnerships o trust, y business income, los ingresos que hayas recibido con tu ABN. ¿Okay? Y sobre ese total se va a calcular el total de impuestos que tienes que pagar. Entonces, si eres residente para impuestos, no tienes Working Holiday Visa y ganaste menos de $18,200, no vas a tener que pagar impuestos. Entonces, si no tienes que pagar impuestos y te retuvieron los impuestos de tus trabajos, ese dinero que te retuvieron te lo van a reembolsar completo. Ok, tengo pregunta también muy frecuente. Entonces, ¿se puede trabajar ABN y Tax File Number al mismo tiempo? Sí, tú puedes trabajar. Obviamente aquí es importante, que es una pregunta bastante seguida, que me hacen muy seguido, a la cual yo respondo que no les puedo dar, que no es el expertise de nosotros somos contadores, no somos agentes migratorios, es con el tema de las horas. Dicen, no, que si trabajo con ABN, puedo trabajar más horas o menos horas. O sea, a la oficina de impuestos le interesa que tú pagues los impuestos de los ingresos que recibiste. O sea, no le importa si trabajaste 1 hora o 100 horas o 200 horas a la semana. Simplemente que tú pagues los impuestos de los ingresos que recibiste. Ya el tema de las horas, o si no está bien trabajar con ABN porque no estoy cumpliendo las condiciones de mi visa, perdón, aquí se me acabó de la oficina.
eso ya tiene que ver con migración, pero no, o sea, no hay ningún problema que tengas diferentes fuentes de ingreso. Ok, perfecto. Bueno, ahora hablemos un poquito del ABN, que creo que de pronto por Tax File Number, como el empleador te paga, el empleador es el que descuenta los impuestos, puede ser un poco más sencillo. ABN puede ser un poco más complejo, porque por ABN claramente te están entregando todo el valor del dinero y tú eres el que tienes que ahorrar, por decirlo así, para poder después pagar los impuestos. Entonces, cuéntanos un poquito acerca del ABN, generalmente cuáles son como ese tipo de deducciones que las personas pueden tener también para que los impuestos no sean tan altos al momento de pagarlos. Claro, o sea, el tema de las deducciones básicamente son gastos que cumplen las siguientes tres condiciones. Son gastos que estén relacionados con su trabajo, que ustedes hayan incurrido en el gasto y no los hayan reembolsado, y que tengan como probarlo, o sea, que tengan el recibo. O sea, cualquier gasto que cumpla con esas condiciones va a poder ser deducible de impuestos. Generalmente va a poder ser deducible de impuestos. Obviamente estas deducciones dependen también de qué actividad se está llevando a cabo. ¿Okay? Las deducciones que puede llegar a tener no sé, una persona que opera un negocio, un restaurante o un café, no son las mismas que voy a poder tener yo, porque la naturaleza del negocio es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, un restaurante, pues todas las comidas, los insumos, los vegetales, la carne, todo lo que compren para producir las comidas que van a vender, que van a poder deducir de impuestos. En el caso de nosotros no, porque nosotros no necesitamos ese tipo de materiales o insumos para prestar nuestros servicios, básicamente. Pero es básicamente eso, cualquier gasto que cumpla con esas tres condiciones va a ser deducible de impuestos. Los gastos más comunes van a ser, por ejemplo, gastos de uniforme, que obviamente es importante que se tenga en cuenta qué es uniforme, cuál es el concepto de uniforme para la oficina de impuestos. Uniforme es ropa que tenga o logo de la empresa, o que sea ropa de protección, o que sea específica para la ocupación. Gastos de transporte. Ahora, hay gastos de transporte, toca mirar qué viajes son viajes de trabajo para la oficina de impuestos, que generalmente los viajes de la casa al trabajo y del trabajo a la casa van a ser viajes privados, los cuales no van a poder ser deducibles de impuestos. Pero si ya hay viajes entre trabajos o viajes a visitar a un cliente, esos viajes se pueden deducir. Viajes, si se utiliza el vehículo para trabajo, también se puede reclamar una deducción. Pero ahí también hay que tener en cuenta los métodos específicos que existen para calcular esa deducción. Entonces, el método de centavos por kilómetro o el método de logbook. Gastos de other expenses, por ejemplo, gastos de telefonía móvil si tienen que utilizar su celular para trabajo. Ahí también, con todos esos gastos, lo importante es siempre deducir de impuesto solo la porción que corresponde a gastos de trabajo. Si hay una porción del gasto que es privada, hay que excluirla, no se puede deducir de impuesto. Por ejemplo, con el celular, si el celular no se utiliza 100% para trabajo, sino un 80%, entonces solo se puede deducir de impuestos un 80%, ¿entiendes? Otros gastos que son deducibles de impuestos, además de, obviamente, en el caso con el ABN, eso ABN versus lo que puedes deducir como empleado, es básicamente cuando tú trabajas por cuenta propia, seguramente tienes que incurrir en gastos extra, que cuando trabajas como empleado, tu empleador tiene la obligación de darte todas las herramientas y los materiales que necesitas para llevar el trabajo a cabo. Si eres contratista o si estás operando tu propio negocio, pues tú vas a tener que incurrir en esos gastos. Entonces vas a tener gastos, por ejemplo, materiales, o si estás operando en alguna industria que tenga algún tipo de regulación y tengas que pagar por alguna licencia, pues esa licencia también la vas a poder reducir de impuestos. Y aparte de eso, donaciones, si le haces donaciones a algún DGR, o sea, alguna entidad que sea un deductible gift recipient, o sea, que tengas endorsement con la oficina de impuestos, o gastos de agentes de impuestos, o sea, si necesitas ayuda con tu declaración de impuesto y le pagas a un agente de impuestos registrado como nosotros, esos gastos también los vas a poder deducir de impuestos en tu declaración. Entonces, básicamente son como los gastos más comunes que vas a poder deducir de impuestos. Sebas, ¿qué pasa si no guardé los recibos? El tema, o sea, para la mayoría de las deducciones hay escenarios, por ejemplo, con el tema del método de centavos por kilómetro para calcular la deducción del vehículo. En ese caso no necesitas recibos, pero para la mayoría o los demás gastos sí necesitas tener recibos. O sea, es esencial que tengas los recibos. Como te digo, los gastos tienen que cumplir esas tres condiciones. Tienen que estar relacionados con tu trabajo,
tienes que haber incurrido en el gasto, no te lo debieron haber reembolsado y tienes que tener cómo probar que ese gasto o a qué corresponde ese gasto, y eso lo haces con el recibo. Y esto aplica también para el TFN cuando trabajo con uno. Hay temas que, como mencionabas, pero por ejemplo también hay deducibles con el Tax File Number. Sí, es básicamente lo mismo, como te digo. El tema con el ABN es que generalmente tú vas a tener que incurrir en gastos extra, por ejemplo, gastos de materiales. Como empleado, esos gastos los tiene que asumir el empleador, ¿me entiendes? Pero es básicamente el mismo concepto. Ok. Sí, gastos que cumplan con esas tres condiciones. ¿Cuál es el plazo para poder pagar los impuestos? Bueno, para presentar la declaración, si vas a presentar la declaración por cuenta propia, sin necesidad de un intermediario, vas a tener hasta el último día de octubre para presentar la declaración. O sea, desde el 1 de julio hasta el último día de octubre. ¿Ok? Y aquí es importante, cuando hablo de intermediario, importante que se sepa que obviamente que está la plataforma del gobierno, MyGov, que la puedes conectarse a MyGov, es la plataforma por la cual la persona puede acceder a los servicios del gobierno sin necesidad de un intermediario. Y luego esa cuenta de MyGov se puede conectar con el perfil de la oficina de impuestos, que luego les va a permitir presentar su declaración de impuestos. Ese sistema está disponible para que ustedes presenten su declaración sin un intermediario. O sea, si alguien les va a cobrar por ese servicio y les dice, venga, denme la cuenta de MyGov, es una alerta roja. O sea, nunca les suministran la información o los login details de su cuenta de MyGov a nadie. ¿Por qué? Porque le están dando acceso a toda su información personal a una persona que no tiene ningún tipo de registración aquí en Australia y que no está cualificada para prestar esos servicios. Y todos los años tenemos casos de personas que llegan aquí a la oficina con problemas de suplantación de identidad, donde ya les han presentado declaraciones de manera fraudulenta, sin el consentimiento de ellos. Justamente por eso, que compartieron su información y se la compartieron a alguien que la utilizó de manera incorrecta. Súper importante tener en cuenta eso. Y van a presentar la declaración con un agente de impuestos y no tienen declaraciones de impuestos atrasadas y se registran con ese agente de impuestos antes del último día de octubre, automáticamente van a tener plazo extra hasta el 15 de mayo del año siguiente. O sea, van a tener varios meses extra para presentar esta declaración, lo cual va a ser de bastante ayuda en el caso, por ejemplo, de las personas que trabajaron con ABN y que no sabían cómo funcionaba el sistema de impuestos, recibieron toda la plata y se la gastaron, y ahora se están enterando que de pronto tienen que pagar unos impuestos, pero ya tener ese tiempo extra para ahorrar ese dinero y pagarlo. Sebas, sí, con el tema de los pagos, que una cosa es presentar la declaración, otra cosa es pagar los impuestos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las que presentan la declaración por cuenta propia tienen hasta el último día de octubre y generalmente tienen que pagar los impuestos en noviembre o en marzo. Eso es a discreción de la oficina de impuestos, dependiendo de si tienen declaraciones de impuestos atrasadas. Eso es la discreción de ellos. Si ya están registrados por un agente de impuestos, entonces pueden presentar la declaración hasta el 15 de mayo y luego el pago de esos impuestos lo pueden hacer en junio del año siguiente. Entonces tienen tiempo extra para hacer ese pago. Si una persona, eso es lo que te iba a preguntar, si una persona tiene que pagar impuestos, ¿tiene que pagar el total de los impuestos o lo puede pagar a cuotas? Se puede hacer un plan de pagos. Ahora bien, con el tema del plan de pagos, el approach que está tomando la oficina de impuestos en este momento es bastante diferente al que tenía pues, desde COVID. Básicamente, durante COVID, todo el tema de deudas, suspendieron el cobro de las deudas. Si la persona necesitaba un plan de pagos, dejaban que hacer el plan de pagos sin intereses. Si la persona no pagaba, no cumplía el plan de pagos, necesitaba volver a hacer otro plan de pagos, lo tramitaban sin ningún problema. En este momento, primero, los planes de pagos sin intereses ya no los están haciendo. Generalmente están cobrando pues el GIC, General Interest Charge, que en este momento es encima del 11%, y eso se va actualizando. Lo van actualizando casi que mensual, o sea, puede variar, puede subir, puede bajar. Eso también está a discreción de la oficina de impuestos. Y obviamente el tema con pagarlo a plazo es que pueden llegar a tener que pagar esos intereses. Y al mismo tiempo,
importante también para que lo tengan en cuenta. O sea, no es por asustar a nadie, sino es más que todo para que tengan esa información presente, porque ahí básicamente lo que nosotros nos hemos dado cuenta es que la gente está un poquito mal acostumbrada por el tema de la flexibilidad que tuvo la Oficina de Impuestos desde COVID hasta principios de este año básicamente. Entonces se acostumbraron a hacer planes de pagos, a no pagarlos, y ya en este momento, si la persona tuvo ese comportamiento y no cumple el plan de pagos, hacer otro plan de pagos ya es más complicado. Entonces es también importante que lo tengan, que vayan pensando en eso, si saben que van a estar en ese escenario de pagar impuestos. Sebas, ¿qué pasa si una persona no paga impuestos? O se va, no tengo la plata, me voy del país, ya se me venció la visa, me voy y no pago impuestos. ¿Qué pasa? Pues vas a quedar aquí con tus impuestos pendientes. Te cuento un caso así de alguien, por ejemplo, tengo una persona que estuvo aquí en Australia, se fue en el 2018, principios de 2018, y hace poquito apareció porque necesitaba presentar su declaración. Estoy casi seguro porque está pensando en volver a Australia. O sea, la gente se va del país y piensa que nunca más va a volver, y a los 6 meses, al año está atrás, que bueno, no es el escenario de todo el mundo, pero pasa bastante seguido. Obviamente el expertise de nosotros no es migratorio, pero hasta donde yo tengo entendido, para aplicar una visa tienes que no tener ninguna deuda con el gobierno australiano, o si tienes una deuda, tener un plan de pagos. Ahora bien, por ejemplo, el caso de esta persona se fue sin presentar su declaración de impuesto. Importante también, si la persona se está yendo permanentemente de Australia, lo que debe hacer es presentar esa última declaración como una declaración final para informarle a la oficina de impuestos que no va a recibir ningún ingreso de ahí en adelante. Si no se hace de esa manera, la oficina de impuestos va a seguir esperando la declaración. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona no presentó esa declaración de impuestos, tenía todas las declaraciones pendientes desde el 2018, y esa del año fiscal 2018, lo que hizo la oficina de impuestos fue procesar la declaración con la información que tenía. O sea, y con la información que tenía le daba un saldo a pagar. Obviamente le cobraban el Medicare, que la persona estaba exenta de Medicare, que es, ahorita de pronto si quieres te puedo explicar cómo funciona el tema del Medicare. Y al mismo tiempo le pusieron una multa de casi $5,000. O sea, en total, con toda la plata que tenía pendiente, son casi $11,000, $12,000. Que se hubiera evitado pagar gran parte de ese dinero si hubiera hecho las cosas correctas desde el principio. Entonces, ahí la recomendación es que si se van a ir permanentemente a Australia, que procuren dejar su situación fiscal solucionada acá. O sea, hasta el momento no me he enterado de nadie que la vayan a buscar a Colombia o lo vayan a buscar a otro lado. Pero la realidad, ¿cuál es la realidad? Cada vez hay más intercambio de información entre países. O sea, nosotros hemos tenido clientes que les han enviado, por ejemplo, cartas de la DIAN, de la Oficina de Impuestos en Colombia, pidiéndoles que reporten las cuentas bancarias aquí en Australia. Ya conocen los saldos de las cuentas bancarias. O sea, cada vez hay más intercambio de información. Entonces no sabemos obviamente a futuro cómo pueda llegar a afectarles el hecho de dejar trámites pendientes aquí en Australia o deudas con la Oficina de Impuestos para aplicaciones de visas en otros países que no quieran volver a Australia. Ok, perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito acerca del Medicare Levy, ¿cierto? Que ese es como el concepto. Entonces el levy es el impuesto que financia el sistema de salud público en Australia, ¿ok? Entonces ese impuesto lo empiezan a cobrar si los ingresos son mayores al Medicare Threshold, que es de aproximadamente $21,000. Entonces el impuesto es el 2% de tu ingreso, pero no te cobran el 2% de inicio, sino hay una fórmula, pero para ponerlo simple es un 2% del ingreso que recibes encima de ese Medicare Levy threshold. Ahora bien, si tú eres de un país que no tiene un acuerdo de salud con Australia y tienes una visa temporal, no estás obligado a pagar ese impuesto. ¿Okay? Entonces, cuando presentas tu declaración de impuesto, te tienes que marcar exenta del impuesto, pero además de marcarte exenta del impuesto en la declaración de impuesto, tienes que tramitar un certificado de exención de Medicare. ¿Okay? Que eso se conecta con lo que yo te estaba diciendo con el tema de migración y las horas. O sea, aquí cada departamento del gobierno
se encarga de una cosa y no intercambia información con otro departamento, solo en ocasiones limitadas. Entonces, a la oficina de impuestos le importa colectar el impuesto. Migración, le importa el tema de las visas, y en el caso del departamento de Human Services, es el que administra el sistema de salud y es el que va a informar o el que va a certificar si tú estás exenta o no de pagar el impuesto. Entonces, generalmente, ¿qué países son, Sebas? Que tienen acuerdo de reciprocidad o que pueden, sí, que no tienen que pagar Medicare. No, casi, si tú tienes una visa temporal, casi que todos los países, las excepciones a la regla sería, por ejemplo, los ciudadanos del Reino Unido. O sea, si tú eres de UK, tienes acceso a Medicare todo el tiempo que estés aquí en Australia. Si eres de Italia, por ejemplo, tienes acceso a Medicare por los primeros 6 meses desde que llegues a Australia. O sea, cada vez que ingreses a Australia, tienes Medicare por 6 meses. ¿Ok? Hay otro que es Eslovenia, creo que es el otro país, que tiene Medicare 100%. Hay varios países, generalmente países europeos, que tienen ese acceso. Pero, por ejemplo, Colombia, Chile, Ecuador, España, todos esos países no van a ser elegibles, o los ciudadanos de esos países no van a ser elegibles para utilizar el sistema de salud público. Por ende, no tienen que pagar ese impuesto, pero tienen que efectivamente marcarse exentos en la declaración y tienen que solicitar el certificado de exención para no pagar ese Medicare Levy. Ok, te entiendo. Bueno, Sebas, cuéntanos ahora que ya vamos como avanzando un poco con este tema, ¿cuáles son los errores más comunes de la gente que tú ves al momento de hacer la declaración de impuestos? Bueno, personas que presentan la declaración por su propia cuenta. Primero, la primera pregunta de la declaración es ¿Are you an Australian resident o foreign resident? Entonces las personas se confunden y dicen, no, pues yo tengo visa temporal, yo no soy residente, entonces marcan que no. ¿Qué pasa ahí? Que el concepto, como ya te había dicho, el concepto de residencia para impuestos es diferente del concepto de residencia para migración. Entonces, si tú eres foreign resident for tax purposes, los impuestos que te cobran es del 32.5% desde el primer dólar de ingreso hasta $120,000. Las tasas de impuestos son significativamente más elevadas. Entonces, hay personas que presentan su declaración por propia cuenta y marcan que no, y ya eso les cambia el resultado de la declaración completamente. ¿Ok? Entonces, el número uno. El otro es el tema del Medicare. Entonces, no saben cómo funciona el tema del Medicare y terminan pagando Medicare Levy cuando no tienen que pagar. ¿Okay? Algo que pasa muy seguido es con el tema de las deducciones. Entonces, hay personas que se sientan a hacer su declaración y empiezan a poner gastos, porque al mismo tiempo, cuando tú estás ahí haciendo la declaración de impuestos en una plataforma del gobierno, y al final de que termines de hacer la declaración, te va a decir si te van a reembolsar impuestos o no. Entonces, entre más gastos pongas, pues mayor va a ser ese reembolso. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Que las declaraciones de impuestos se presentan o se procesan de manera electrónica. Entonces, a ti, si tú envías la declaración y pones unos gastos locos, generalmente, a menos de que sea algo ya hiper recontra exagerado, esa declaración la van a procesar y te van a pagar el dinero. ¿Ok? Pero después, cuando se termine la temporada de impuestos, la oficina de impuestos va a tener información de miles de personas que reportaron ingresos similares a los tuyos, que tuvieron la misma ocupación que tú tuviste, y con eso va a sacar promedios. Entonces va a decir, bueno, Verónica se ganó $60,000 y incluyó $10,000 de deducciones. Y todas las personas que tuvieron la misma ocupación de Verónica, que tuvieron ingresos similares, apenas incluyeron $2,000. Entonces ahí es donde te van a contactar y te van a decir, bueno, explícanos por qué tu situación es tan particular y por qué estás incluyendo esas deducciones tan elevadas cuando la mayoría de las personas en Australia incluyeron un porcentaje mucho menor. Pero básicamente esos son los tres. Tres errores más comunes. Ahora bien, de pronto uno que ya lo van a tener en cuenta bastante para este año es el tema de omitir ingresos recibidos con ABN. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que trabajaba con su ABN, no sé, haciendo Uber Eats o haciendo deliveries de comida o trabajando en limpieza y no reportaban los ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay unos reportes, se llaman Taxable Payment Annual Reports, no son nuevos, o sea, ellos también llevan un tiempo
que los han implementado, pero que en los años anteriores, justamente también por el tema de COVID, suspendieron como el enforcement de esos reportes. Pero ya este año ya están al 100%. Las empresas que no los han enviado les están poniendo multas, y obviamente ya los perfiles o la información que tiene el ATO en este momento ya está mucho más consolidada. Y básicamente, para explicarte brevemente en qué consisten esos reportes, es básicamente si tú operas en ciertas industrias como contratistas, la empresa que te paga tiene que, al final del año, para poder deducir esos pagos de contratistas de impuestos, tiene que informarle a la oficina de impuestos cuánto le pagó a cada contratista. Entonces ya desde la fuente se están reportando esos ingresos que recibiste con ABN, ¿me entiendes? Ok, bueno, Sebas, otra, digamos que ya estamos para finalizar, te iba a preguntar, ¿qué tips le puedes dar a los estudiantes? Más o menos unos 5 tips que me puedas decir para los estudiantes o para cualquier persona, cualquier tipo de visa, para poder manejar bien el tema también de sus finanzas y tener unas buenas declaraciones de impuestos, y que si de pronto por alguna razón tienen que ellos pagar, no sea tan complicado y lo puedan hacer, digamos, de una manera organizada. Claro, lo primero esencial es entender cómo se debe diligenciar el Tax File Number Declaration Form, que es lo que va a determinar la retención de impuestos, ¿ok? Entonces este formulario lo tienen que llenar cada vez que empiecen un trabajo como empleados, o sea, con Tax File Number. Y en la pregunta 10, que creo que es la pregunta 10, donde les preguntan si quieren reclamar el Tax Free Threshold de ese trabajo, esa pregunta tiene que marcar que sí solo del trabajo, de un solo trabajo, generalmente el trabajo donde reciben la mayoría de esos ingresos. De los demás trabajos que tengan, tienen que marcar que no, para que esos trabajos les retengan más impuestos, que no significa que van a terminar pagando impuestos de más al final del año fiscal. Lo que importa es el total de ingresos, los impuestos que tienen que pagar por esos ingresos, y ya si les retuvo mucho más impuestos de lo que corresponde, les van a reembolsar ese dinero. Pero eso va a asegurar que le retengan el monto, por lo menos el monto que corresponde para pagar esos impuestos, y no que lleguen cortos al final del año fiscal con el monto de impuestos retenidos. Entonces ese sería el primer tip, que se asegure de llenar ese formulario bien. Segundo, que guarden los recibos. Obviamente aquí que tengan en cuenta lo que les expliqué, que sean de gastos que estén relacionados con su trabajo, que ustedes hayan incurrido en ese gasto y no se los hayan reembolsado, y que tengan el recibo. O sea, guarden los recibos de esos gastos, no todos los gastos, porque aquí llega gente con gastos que me fui con mi novia de paseo a estar en el hotel y el McDonald's privados, no. Entonces guardar los recibos. De pronto llevar un control, se me ocurre llevar un control también, no sé, los de ABN, llevar como todo el control de sus gastos, y cada vez que tengan gastos de pronto registrarlo. Sí, de pronto llevar un Excel, obviamente dependiendo del tamaño de la operación pueden utilizar un Excel, un software contable, pero sí llevar un control de los ingresos, gastos. También lo otro, ya se me vino a la mente lo otro que iba a decir, es con el tema de las deducciones, es tener claro qué implica deducir algo de impuestos. O sea, no significa que si tú te gastaste $1,000 en gastos deducibles te vas a ahorrar $1,000 de impuestos, que es algo que muchas personas no entienden y dicen, no, que yo voy a deducir esto de impuestos, entonces empiezan a gastar como locos. O sea, ese gasto tiene que tener un propósito, y generalmente es, si tú vas a gastar en algo es porque es relacionado con tu trabajo, es porque ese gasto te va a permitir generar mayores ingresos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En el escenario de que tú tengas ingresos menores a $18,200, o sea, directamente ya no vas a pagar impuestos. Entonces, si tienes gastos deducibles, esos gastos no te van a servir absolutamente nada, no van a mejorar tu situación porque directamente no tienes que pagar impuestos. Ahora bien, si ya estás en el tax bracket del 19%, o sea, ganaste más de $18,200, menos de $45,000, y tienes $1,000 de deducciones, te vas a ahorrar solo un 19% de esos $1,000 en impuestos, o sea, $190, pero igual te gastaste el resto del dinero, ¿me entiendes? Entonces es más entender que no es gastar por gastar, sino es ver, obviamente, si es algún gasto que efectivamente, en el caso, por ejemplo, de los que están operando un negocio, si ustedes se van a comprar, no sé, un computador y saben que con ese computador van a poder, no sé, duplicar sus ingresos porque van a poder hacer las tareas más rápido, etcétera, etcétera, ahí es donde vale la pena comprar ese computador. Pero si el computador que tienen en este momento les funciona bien y no lo tienen que cambiar, no es necesario que lo cambien, porque igual no significa que todo el dinero que se gaste en ese computador les lo van a ahorrar de impuestos 100%.
Ok, y el último tip, ¿cuál podría ser, Sebas? Nos faltaría un tip. El del Medicare, o sea, es importante también, obviamente, muchas personas, también por desconocimiento, presentan, por ejemplo, si no se marcaron exentos de Medicare, pues pagan el Medicare. Si se marcan exentos de Medicare en la declaración de impuesto, no solicitan luego el certificado de exención. Entonces, ¿qué pasa? Después de un tiempo, también la Oficina de Impuestos cruza información con el Departamento de Human Services y si se enteran que no hay un certificado de Medicare generado, lo que hacen es que revierten esa exención y le cobran el dinero. Entonces, es importante, el certificado de Medicare se ve de esta manera. Entonces, es importante que lo soliciten por año fiscal. Y eso es importante que de pronto sí no los han solicitado por los años fiscales anteriores, que lo hagan para que eviten que más adelante les reviertan la exención y que les cobren ese dinero. Ok, Sebas, si yo no tengo ni idea cómo hacer mi declaración de impuestos, ¿cómo hago para comunicarme con un contador? ¿Me comunico con ustedes? ¿Cómo funciona? Claro, si quieren, pues el punto de contacto de nosotros es a través del website. A través del website van a poder ver nuestros servicios, los precios, reservar una cita, escoger cómo quieren tener la cita, si la quieren tener cara a cara en la oficina o por videollamada, por teléfono. Ahí van a tener todas las opciones. Ahí mismo van a poder escoger en qué idioma quieren tener la cita. Obviamente aquí estamos hablando en español, pero si hay algún conocido que necesite servicio en portugués, ahí mismo pueden seleccionar el servicio en portugués o en inglés. Y lo más importante es que van a poder ver en tiempo real cuál es la disponibilidad de nosotros y escoger la hora y el día que más les convenga. Como les digo, los precios están en el website y para el servicio de declaración de impuestos, por estudiantes de EduConnect tienen un 10% de descuento. Y obviamente si necesitan esa información y se les olvida, pues siempre pueden comunicarse con alguien del equipo de EduConnecting para que les envíe el website de nosotros para que puedan hacer la reserva correspondiente. Ok, maravilloso. Bueno, Sebas, muchísimas gracias por toda esta información. Tratamos de cubrir absolutamente todos los temas, todas las preguntas que los estudiantes generalmente tienen acerca del tema de impuestos, que es tan importante acá en Australia porque va literalmente relacionado con el trabajo. Entonces te agradezco muchísimo por tu tiempo, por todo tu espacio y entonces también invitamos a nuestros estudiantes a que si necesitan hacer su declaración de impuestos y demás, pues por supuesto vean este video, pero pues si también necesitan hacer la declaración, lo puedan hacer por medio de Sebastián y de pues todo su equipo de contadores. Muchas gracias, Verónica. Y sí, o sea, lo importante es, o sea, esto no es rocket science, no es algo así, no sé, sea imposible de presentar por su propia cuenta. Lo importante es que tengan en cuenta la información que les dimos hoy, que se informen también con la información en línea que puedan encontrar directamente con la oficina de impuestos, que no le vayan a dar la información de ustedes a alguien que les diga, venga, le hago la declaración, o sea, por $30, $40, deme la cuenta de MyGov, o sea, es bandera roja, no lo hagan. Y si necesitan ayuda, que se aseguren de hacerlo con un agente de impuestos registrados como nosotros, Wanders Accounting, los podemos atender en las principales ciudades de Australia, por videollamada también si no quieren venir a la oficina, teléfono, y en 2 idiomas que necesita: español, portugués e inglés. Maravilloso, muchísimas gracias, Sebas. Con mucho gusto. Chao, chao.